Al retroceder en el tiempo, se puede llegar a un solo antepasado del que se descienden todos los tipos de ADN mitocondrial que existe hoy en el mundo. Es el antepasado más común reciente de todos los seres humanos vivos, pero como las mitocondrias son transmitidas solo por mujeres, tenía que ser una de ellas. Era natural llamarla Eva, en tanto que primera mujer. Pero cabe puntualizar que solo es antepasada en lo que a las mitocondrias se refiere, por lo que, para evitar confusiones, también ha recibido el nombre de Eva mitocondrial. La fecha en la que vivió esta Eva mitocondrial se ha calculado con arreglo al número de mutaciones que se separan a los hombres de los chimpancés por un lado, y por el otro al que se separa por término medio a los africanos de los no africanos. La proporción entre ambos es aproximadamente de 26. Conociendo la fecha en que los hombres se separaron de los chimpancés hace unos 5 millones de años, se obtuvo que la separación de africanos y no africanos es 26 veces más pequeña, o sea, 190.000 años a 200.000 años. Cabe señalar que la verdadera relación numérica se halla un tanto modificada, pues las explicaciones y las fórmulas son bastante complicadas. La fecha más importante recientemente obtenida es aquella en que todas las consecuencias confluyen en una sola. La Eva mitocondrial. De ese estudio se obtuvo la fecha de 171.500 años, fecha que encaja admirablemente con la hipótesis propuesta del origen del hombre reciente en África. Lo que podemos tocar es cómo se produce el origen del ser humano. Para ello es necesario una argumentación más detallada. Por ejemplo, si cada humano recibiera en la fecundación del óvulo también mitocondrias de parte paterna, entonces estas deberían mezclarse con las de la madre, aun cuando vivieran de un modo independiente. A posterior, nadie podría afirmar qué mitocondria puede ser de la madre o qué mitocondria puede ser del padre. Sin embargo, esto es precisamente lo que sucede a la célula con el espermatozoide. Contiene información genética del padre que al funcionarse con el óvulo provoca el inicio de un nuevo ser, pero no proporciona mitocondrias al óvulo fecundado. Todas ellas proceden del ser de la madre. Por lo tanto, es indiferente con cuánta frecuencia y cuánta intensidad se mezcla esta información genética. Ello no supone cambio alguno para las mitocondrias. Pasan de madres a hijos o a nietos o hasta bisnietos, sin que la cadena genética se interrumpa jamás. Por lo tanto, surge un linaje materno, puro e interminable. La diferencia de mutaciones acumuladas entre dos especies permite calcular el tiempo evolutivo que las separa. Este modo de reconstruir los tiempos de evolución humana se denomina reloj molecular. Nos ha revelado que hay que retroceder por lo menos aproximadamente 5 millones de años para encontrar un antepasado común del hombre y de nuestro primo más cercano como el chimpancé o el bonobo. Podemos concluir que el ADN mitocondrial es mejor conocido que el mismo ADN nuclear por dos razones. La primera, es 200 veces más corto y la secuencia de sus nucleótidos se conoce por completo. Y la segunda razón es que la mayoría de las células solo tienen 2 copias de ADN nuclear, pero decenas de miles de copias de ADN mitocondrial. Por lo tanto, es más fácil encontrar su composición casi intacta en los restos muy antiguos si están bien conservados. En las 2 últimas décadas, el estudio del ADN mitocondrial ha despertado gran interés y entusiasmo, y los resultados son mucho más reveladores que la de los genes cromosomáticos. Se originaron a partir de bacterias y, hace más de 1.000 millones de años, establecieron una relación simbiótica con las células de los organismos superiores. Pueden haber de unas pocas hasta miles en una célula y se producen independientemente del núcleo celular, aunque bajo su control. En el momento de la fecundación, solo la madre transmite sus mitocondrias a hijos e hijas, de modo que la transmisión es puramente matrilineal.
Hijos e hijas heredan de la madre el ADN mitocondrial, pero solo las hijas lo transmiten a su progenie, lo cual permite trazar líneas genéticas directas. De esta manera, la información genética de las mitocondrias, por tanto, se copia una y otra vez, 1 millar de veces en la vida de la célula individual, millones e incluso billones de veces en el proceso de la historia del ser vivo, y siempre sigue siendo totalmente independiente de la información genética de las células patrón. Ello indicará el por qué las mitocondrias siguen su propio camino. Las mitocondrias no se recombinan, en tanto que el proceso de recombinación del ADN nuclear, con la excepción del cromosoma Y, produce mezcla de secciones de ADN de la madre y del padre, creando así una historia genérica mezclada.